Pensaba que lo había perdido todo hasta que el hombre más peligroso de la ciudad miró a su anciano padre y lo llamó No, no. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte para recibir más historias sobre la mafia. Le gustaba este mercado porque nadie miraba dos veces. Estaba encajonado entre dos bloques de apartamentos antiguos, con pasillos estrechos llenos de gente demasiado ocupada sobreviviendo a sus propias vidas como para fijarse en los demás. Las ancianas discutían amablemente sobre los tomates. Un carnicero se limpiaba las manos en el delantal y fingía no oír las quejas sobre los precios. Los niños correteaban entre los carros, riendo, regañados, perdonados. Ella era solo otra mujer cansada con una lista de la compra doblada demasiadas veces. Caminaba despacio, con una mano agarrada al asa del carro y la otra sujetando ligeramente el brazo de su padre. Él caminaba a su lado con pasos cuidadosos, con el abrigo mal abrochado a pesar de que ella se lo había arreglado 2 veces esa mañana. Su cabello, antes espeso y negro, ahora se aferraba fino y blanco a su cuero cabelludo, y su espalda se encorvaba de una manera que todavía la sorprendía algunos días. Despacio, murmuró ella, ajustando su ritmo al de él. El suelo está resbaladizo. Él asintió con un destello de orgullo en los ojos antes de volver a mostrarse amable. Estoy bien, cara. Solo soy viejo. Ella sonrió con una sonrisa pequeña y ensayada. Algún día los dos seremos viejos juntos. Se detuvieron en el puesto de frutas y verduras. Ella cogió las manzanas más baratas, ligeramente magulladas, pero perfectamente comestibles si se cortaban alrededor de las partes blandas. Le dio la vuelta a una, calculando mentalmente las comidas, como siempre hacía. 2 veces sopa, rodajas de manzana para el desayuno y un capricho si sobraba algo al final de la semana. El hombre detrás del puesto gritó los precios. Ella apenas le prestó atención. Su mundo se había reducido con los años a números, necesidades y la resolución silenciosa de problemas. Era una buena vida. No era fácil, pero era segura. Después del divorcio, había aprendido el valor de desaparecer a plena vista. Había aprendido a hacerse más pequeña, más callada, más olvidable, a no llamar la atención, a no desear más de lo que podía permitirse emocionalmente o de cualquier otra forma. Las personas poderosas destruían vidas sin siquiera tocarlas, así que se mantenía alejada de todo lo que pareciera poder. Demasiadas manzanas, dijo su padre en voz baja, mirando la bolsa que ella estaba llenando. Esta semana están más baratas, respondió ella. ¿Y te gustan? Él sonrió con ternura y cariño, porque las cortas como solía hacerlo tu madre. Se le encogió ligeramente el pecho, pero no dijo nada. Algunos recuerdos estaban permitidos, otros permanecían enterrados. Pasaron al pan. Compró la barra del día anterior, todavía lo suficientemente caliente como para tostarla. Una pequeña victoria. A su alrededor, el mercado se llenaba de ruido y gente. Conocía bien su ritmo, cuándo detenerse, cuándo girar, cómo guiar a su padre para que no los empujaran. La gente pasaba a su lado sin disculparse, sin reconocerlos. Bien, pensó, dejemos que sigamos siendo normales. Su padre se detuvo de repente al final del pasillo. Ella casi chocó con él. Papá, él no respondió. Apretó la mano sobre el carrito, con los dedos ligeramente temblorosos. Su mirada no estaba desenfocada, como a veces le ocurría. Estaba fija, aguda, alerta, clavada en algo más allá de su hombro. Papá, repitió ella, sintiendo cómo la inquietud le recorría la espalda. ¿Qué pasa? Lentamente, él giró la cabeza, no hacia ella, sino hacia alguien a quien ella y aún no había visto. El ambiente cambió, fue sutil, como cuando se siente un trueno lejano antes de oírlo. Las conversaciones a su alrededor bajaron un poco de tono. Una pareja que discutía sobre el queso se calló. Incluso el carnicero se detuvo, con la mirada fija en algo invisible. Ella siguió la mirada de su padre. Un hombre había entrado en el mercado. No iba rodeado de guardias. No hablaba en voz alta. No lo necesitaba. Se movía por el pasillo como si la gravedad hubiera cambiado de dirección. Alto, sereno, vestido de forma sencilla pero cara, sin llamar la atención. La gente se apartaba sin pensarlo. Los carros se desviaban. Los cuerpos instintivamente le hacían espacio.
Se le hizo un nudo en el estómago. No sabía quién era, pero sabía qué era. El poder reconocía el poder y el peligro reconocía algo más. El hombre se detuvo cuando vio a su padre. De hecho, se detuvo en seco. Durante un largo momento, se miraron fijamente a través del estrecho pasillo. El mundo pareció inhalar y contener la respiración. Los labios de su padre se separaron, con un nombre flotando en ellos que nunca llegó a salir. La expresión del hombre cambió. La incredulidad controlada dio paso a algo crudo y sin defensas. Dio un paso lento hacia adelante, luego otro. Su pulso se aceleró. El instinto se encendió de forma aguda e inmediata. Se acercó a su padre, colocándose medio paso por delante de él sin querer, con la mano apretando el carrito. «Papá», susurró con urgencia. «¿Lo conoces?» Su padre no la miró. El hombre se detuvo a pocos metros de distancia y con una voz lo suficientemente baja como para que solo ellos pudieran oírla, cargada de peso y reverencia y algo peligrosamente cercano a la emoción, pronunció una sola palabra. Ninguno, no. El mundo no explotó, simplemente se detuvo, y en ese momento congelado, ella comprendió con una certeza profunda que esa pequeña vida invisible que había construido estaba a punto de ser vista de una manera que nunca podría deshacer. Lo sintió antes de verlo. No fue un sonido o una voz lo que anunció su llegada. Nada tan burdo. Fue el cambio. La forma en que el pasillo parecía estrecharse sin que nadie dijera una palabra. La forma en que los cuerpos se ajustaban como si fueran arrastrados por una marea invisible. Los carritos se apartaban. Las conversaciones se apagaban como si alguien hubiera bajado el volumen lo suficiente como para notarlo. La autoridad, se daría cuenta más tarde, no necesitaba testigos. Solo necesitaba reconocimiento. Su primer instinto fue evitarlo. Mantuvo la mirada fija en las manzanas, en el pliegue de su lista de la compra, en la curva familiar de la manga de su padre bajo sus dedos. Giró sutilmente el carrito, preparándose para dirigirlos al siguiente pasillo. Este mercado era seguro porque era anónimo, porque la gente pasaba por él sin dejar huella, porque nadie importante venía nunca aquí. «Papá», dijo en voz baja, «podemos dar la vuelta». Él no respondió. Sus pies se habían detenido. Ella lo sintió a través del mango del carrito antes de verlo. La repentina rigidez, la forma en que apretó el puño, los nudillos palideciendo. Su padre no se había quedado quieto así en años. La edad lo había vuelto cauteloso, pero nunca lo había paralizado. «Papá», repitió, ahora con más firmeza. «Nada». Una fría conciencia le recorrió la espalda. Lentamente, de mala gana, levantó la mirada. El hombre estaba a 3 metros, al final del pasillo, sin bloquearlo, sin reclamarlo, dominándolo. No llevaba insignias de violencia, ni presentaba una amenaza evidente, solo un abrigo oscuro de corte limpio, zapatos lustrados, pero sin nada destacable, manos sin guantes, postura relajada, lo que sugería que no tenía prisa por nadie. La gente pasaba junto a él y no lo veía hasta que lo veía. Entonces se reajustaban. Una mujer se desvió repentinamente hacia un pasillo vecino. Un adolescente bajó la voz en mitad de una frase. Incluso el vendedor detrás del mostrador se quedó en silencio, con la mirada inquieta antes de apartarla rápidamente. Se le encogió el pecho. No conocía su rostro, pero algo dentro de ella conocía ese tipo de personas, conocía el precio, sabía instintivamente que si un hombre como ese te veía, no te olvidaba. Así que hizo lo que se había entrenado para hacer durante años. Apartó la mirada y se concentró en la mano de su padre, en el leve temblor que había aprendido a descartar como algo propio de la edad. Durante el trayecto, su respiración se había vuelto más superficial. «Papá», susurró, inclinándose ligeramente hacia él. «¿Quién es ese?». Su padre tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, vio el miedo reflejarse abiertamente en su rostro. No era el miedo suave del envejecimiento, sino algo más antiguo, más agudo, esculpido por la historia. No le respondió. Dio un pequeño y vacilante paso hacia el hombre. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «No», murmuró,
apretando con fuerza el carrito. Papá, no. Demasiado tarde. El hombre lo había visto. Ella lo vio suceder en tiempo real, el momento exacto en que lo reconoció. Su mirada, que antes recorría el pasillo con indiferencia, se fijó en su padre y no lo soltó. El mundo se encogió. El hombre dejó de caminar. Simplemente se detuvo, como si el tiempo se hubiera detenido en su pecho. Durante un instante, su expresión fue indescifrable. Entonces, algo cambió bajo la superficie. El control se resquebrajó. La incredulidad se intensificó, seguida de una emoción que ella no podía nombrar, pero que sentía como calor. Él dio un paso adelante con cuidado. Sus instintos gritaron. Ella se movió sin pensar, colocándose medio paso por delante de su padre, con su cuerpo como una barrera inconsciente. Sus dedos se aferraron al mango del carrito hasta que le dolió. El hombre no la miró. No podía. Su atención estaba totalmente, devastadoramente fija en el anciano que estaba detrás de ella. Papá, susurró con urgencia. Debemos irnos ahora. Su padre finalmente volvió la cabeza y la miró a los ojos. En ellos vio algo que le revolvió el estómago. Culpa y algo peligrosamente parecido al reconocimiento. Pensé, comenzó a decir, y luego se detuvo, con la respiración entrecortada. Pensé que se había ido. El hombre estaba ahora más cerca, sin apresurarse, nunca apresurándose. Las personas a su alrededor habían comenzado a sentir que algo andaba mal, aunque no podían explicar qué. El pasillo se había despejado sutilmente, abriéndose un espacio como si se contuviera la respiración. Su mundo se redujo a 3 personas: ella, su padre y el hombre que dominaba el pasillo sin levantar la voz. Se preparó, lista para hablar, para mentir, para exigir respuestas, pero nunca tuvo la oportunidad. El hombre se detuvo justo delante de su padre, con los ojos brillantes por algo que no tenía nada que ver con el poder. Y cuando habló, su voz era tranquila, reverente, casi desprevenida. No, la palabra no resonó. No era necesario. Cayó con una precisión que robó el aliento al pasillo, a su pecho, al aire mismo. No, no. Suave, casi cautelosa, pronunciada como quien se acerca a una vieja herida. Lentamente, con reverencia, como si temiera que aún pudiera sangrar. Su padre se estremeció, no hacia atrás, ni alejándose, sino hacia adentro, como si algo antiguo le hubiera golpeado directamente debajo de las costillas. Ella lo sintió a través de él antes de verlo. La forma en que sus hombros se hundieron ligeramente. La forma en que su mano se deslizó del carrito, como si de repente hubiera olvidado para qué servía. Su boca se abrió y luego se cerró de nuevo sin emitir ningún sonido. No, dijo ella automáticamente. La palabra escapó antes de que el pensamiento alcanzara al instinto. Eso no es. El hombre no la miró. Estaba mirando a su padre como si hubiera encontrado algo que había dejado de creer que aún existía. No deberías estar aquí, susurró su padre. Las palabras temblaban, no por la edad, sino por el reconocimiento. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se volvió y miró a su padre, fijándose ahora en las arrugas de su rostro que conocía desde siempre, en las manos que la habían alimentado, sostenido, llevado la compra, sin soltar nunca, ni siquiera cuando temblaban. Papá, dijo en voz baja, ¿por qué te llama así? Los ojos de su padre permanecieron fijos en el hombre. Les dije que te había ido, dijo con voz ronca. El hombre tragó saliva. Te lo dijiste a ti mismo, respondió. Era más fácil. Se le erizó la piel. Se lo dijiste a ellos. Palabras cargadas de una historia a la que ella no tenía acceso. Los compradores fingían no mirar, pero el espacio a su alrededor se había vaciado por completo. No se intercambiaban tarjetas, no se oían voces. Incluso el zumbido de los congeladores parecía amortiguado. Ella volvió a dar un paso adelante, colocándose ahora completamente delante de su padre. Te equivocas, dijo, forzando la fuerza en su voz. No lo conoces. No nos conoces. El hombre finalmente desvió la mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, sintió un nudo en el estómago. Eran oscuros, inteligentes, evaluadores
y en ellos se entretejía algo profundamente humano. Conmoción, sí. Emoción, sí. Pero una contención tan densa que parecía un muro. Sé exactamente quién es, dijo el hombre. ¿Y quién debes ser tú? Su padre exhaló bruscamente, con un sonido entrecortado. No se lo conté, dijo. Juré que no lo haría. El hombre cerró los ojos durante medio segundo. Cuando los volvió a abrir, cualquier atisbo de ternura que se había filtrado quedó cuidadosamente contenido, pero no borrado. No tenías derecho, dijo en voz baja. Tenía todo el derecho, replicó su padre, recuperando por fin la entereza. Perdiste ese derecho en el momento en que... Papá, lo interrumpió ella, con pánico en la voz. Por favor, dime qué está pasando. Ninguno de los dos habló de inmediato. El silencio se hizo pesado. La mirada de su padre se posó por fin en ella, con un dolor tan evidente en su rostro que la asustó. Quería que estuvieras a salvo, dijo. Invisible. El hombre se tensó al oír esa palabra. Invisible, repitió. ¿Crees que eso es lo que le diste? Ella vivió, dijo su padre con fiereza. Ese era el objetivo. El hombre apretó la mandíbula. Vivió sin saber de dónde venía, replicó él, sin saber quién habría derramado su sangre por ella sin dudarlo. El pulso le retumbaba en los oídos. Basta, dijo con voz temblorosa. No pueden discutir sobre mi vida como si yo no estuviera aquí. Ambos hombres se volvieron hacia ella por primera vez. Lo sintió de verdad, la gravedad de estar entre ellos. No solo dos hombres, dos historias que chocaban, dos versiones de la verdad que se enfrentaban entre sí con su existencia atrapada en medio. Explíquenme, dijo. Ahora. El hombre volvió a estudiar su rostro, esta vez más despacio, con cuidado, como si estuviera memorizando detalles que se le habían escapado la primera vez. Sus ojos, su boca, la forma en que se colocó protectora hacia su padre sin siquiera pensarlo. Nunca se lo dijiste, dijo, más para sí mismo que para cualquiera de ellos. Su padre negó con la cabeza una vez. No. Una larga pausa. Entonces el hombre respiró hondo, como si le doliera. No sabía que estaba vivo, le dijo. Me dijeron que había fallecido hacía años. Su padre se rió con amargura. En tu mundo se dicen muchas mentiras. Tú desapareciste, replicó el hombre con rotundidad. Me borraron, respondió su padre. Gente que no perdona a los hombres que se marchan. Sintió que le fallaban las rodillas. Alguien, dijo lentamente, va a explicar cómo un desconocido entra en un mercado y llama a mi padre como si fuera suyo. La mirada del hombre se suavizó, no débilmente, sino deliberadamente. Es mío, dijo. O debería pertenecerme. Se enderezó ligeramente, y su conciencia se agudizó al volver a fijarse en los ojos. No solo civiles, seguridad en la entrada. Hombres que fingían no mirar, pero que sin duda lo hacían. Este no es el lugar, dijo en voz baja. Su padre se puso rígido. No, dijo, no la llevarás a ningún sitio. El hombre levantó una mano, no como amenaza, sino como restricción. No estoy aquí para llevármela, dijo. Estoy aquí porque acabo de encontrar algo que creía perdido para siempre. Sus ojos volvieron a posarse en ella y añadió en voz baja. Lo que dije no fue un error. No. No, la granada seguía haciendo tic-tac y de repente ella supo con dolorosa certeza que, fuera lo que se había ocultado de su vida, no había terminado. Esa noche, después de que las luces del mercado se difuminaran en su memoria y el sueño se negara a llegar, el pasado resurgió sin ser invitado, silencioso, implacable, innegable. Su infancia siempre había sido pequeña, no exactamente solitaria, solo contenida. Un apartamento de 2 habitaciones encima de una panadería que olía a levadura y azúcar cada mañana. Una mesa con una silla ligeramente apartada de la pared, siempre reservada para su padre. Una radio que sonaba suavemente mientras él cocinaba. Comidas sencillas, rutinas predecibles, seguridad construida a partir de la repetición. No había primos irrumpiendo por las puertas, ni cenas familiares ruidosas, ni álbumes de fotos antiguos que se sacaban en las fiestas. Cuando era pequeña solía preguntar,
¿Por qué no visitamos a la abuela? ¿Por qué no tenemos tíos como Sofía en el colegio? ¿Por qué todos los demás tienen tantos apellidos? Su padre siempre sonreía cuando ella le preguntaba. Una sonrisa cansada, cautelosa. Las familias son complicadas, decía. Algunas personas viven lejos. Algunas preguntas aún no tienen respuesta. Aún. Recordaba estar sentada a la mesa de la cocina a los 7 años, con los deberes sin terminar y la barbilla apoyada en las manos. ¿Mamá se parecía a mí?, preguntó. Entonces, la sonrisa se desvaneció. Su padre se quedó muy quieto, como si alguien lo hubiera convertido en piedra. Era hermosa, dijo finalmente. Demasiado hermosa para el mundo del que venía. Esa respuesta no la había satisfecho. Incluso entonces sabía que era incompleta. ¿A dónde se fue? Él miró por la ventana, no a ella. Se fue porque era más seguro. ¿Más seguro? Esa palabra la había seguido durante toda su infancia como una sombra. Explicaba por qué se mudaban a menudo, por qué él nunca la dejaba pasar la noche en casa de sus amigos, por qué se sobresaltaba cuando veía coches desconocidos parados demasiado tiempo frente a su edificio, por qué cambiaba de número de teléfono como otras personas cambian de chaqueta. Explicaba el miedo, pero no el silencio. Nunca había habido fotos de su madre, ni una sola. Ni recuerdos, ni joyas, ni historias más allá de vagos fragmentos. Cantaba mientras cocinaba. Le encantaba el mar. Era valiente, lo suficientemente valiente como para desaparecer. Al parecer, a medida que crecía, las preguntas se agudizaban y se volvían más difíciles de eludir. ¿Estaba casada contigo? ¿Está muerta? ¿Nos abandonó? Esta última había roto algo. Su padre había dejado el cuchillo que sostenía con tanto cuidado que ni siquiera hizo ruido. No os abandonó, dijo con voz tensa. Os protegió. ¿De qué? Nunca respondió a eso. En el colegio, los profesores pedían árboles genealógicos. Ella llenó el suyo con signos de interrogación y medias verdades. Sus amigos hablaban de sus abuelos y de las vacaciones que pasaban en casas ruidosas llenas de amor. Ella aprendió a decir que prefería la tranquilidad. No fue hasta que fue mayor, lo suficientemente mayor como para comprender el peligro, cuando se dio cuenta de las ausencias deliberadas. No había redes sociales, ni cartas de nadie más que de él, ni mención alguna de dónde había trabajado antes de que ella naciera, ni amigos de aquella época. Como si su vida hubiera comenzado con su primer aliento y todo lo anterior hubiera sido borrado deliberadamente. Ahora recordaba claramente una noche. Debía de tener 15 años. Había llegado tarde a casa después de estudiar y había encontrado a su padre sentado a la mesa en la oscuridad, con una sola lámpara encendida y un vaso con algo sin tocar delante de él. Tenía un moratón en los nudillos, recién hecho. ¿Qué ha pasado?, le preguntó. Nada, respondió él demasiado rápido. Ella insistió. Él se levantó bruscamente. Nunca me preguntes de dónde vengo, dijo con dureza. Prométemelo. Ella lo miró fijamente, atónita. ¿Por qué? Porque saberlo te pondría en peligro. Ella se rió entonces, nerviosa, incrédula. ¿Peligro de quién? De los fantasmas. Él la agarró con fuerza por los hombros y la miró como si tuviera miedo de perderla. De los hombres que no perdonan, dijo, de la sangre que no olvida. Ella nunca lo volvió a ver así, hasta el mercado, hasta que una sola palabra, no, había despojado décadas de cuidadoso silencio hasta los huesos. Ahora, tumbada en la oscuridad, la verdad la presionaba por todos lados. No había habido familia extensa porque no se habían ido. Estaban prohibidos. Su madre no había desaparecido porque quisiera. La habían alejado, escondido, protegido o borrado. Y su padre no la había criado en una vida pequeña porque le faltara ambición. Había reducido el mundo a su alrededor a propósito, para hacerla invisible, para mantenerla con vida. Y ahora ese mundo la había encontrado de todos modos. Se enteró de su nombre como siempre lo hacía la gente, no por él, por la forma en que la ciudad reaccionó después. A la mañana siguiente, el mercado parecía diferente. Los mismos vendedores, los mismos olores,
la misma piedra agrietada bajo sus zapatos. Pero las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. La gente la miraba y luego apartaba la vista demasiado rápido. Un pescadero, que había bromeado con su padre durante años, de repente se volvió formal. La mujer de la panadería contó el cambio 2 veces, con las manos temblorosas. Su padre también se dio cuenta. Al principio no dijo nada. Solo mantuvo su mano sobre la de ella mientras caminaban, con un agarre más firme de lo habitual, como si temiera que ella desapareciera si lo aflojaba. No fue hasta que llegaron a casa y cerraron la puerta detrás de ellos, con llave, cerrada con pestillo, asegurada, cuando él finalmente habló. «No deberías haber estado allí», dijo en voz baja. «¿En el mercado?», preguntó ella. «Papá, esa es nuestra vida». Sus hombros se encogieron. «Era seguro», murmuró. «Durante mucho tiempo». Ella cruzó los brazos, con la ira agitando su miedo. «Sigues diciendo eso como si la seguridad hubiera caducado». Él no respondió. En lugar de eso, se dirigió al pequeño armario que había sobre el fregadero, el que ella nunca había abierto porque él nunca lo usaba, y sacó un teléfono antiguo. No era inteligente, no era moderno. Marcado por el uso, lo miró como si pudiera morderle. «Ahora lo saben», dijo. «¿Quiénes son ellos?», exigió ella. «¿Y quién era ese hombre?». Su padre cerró los ojos. Cuando habló, su voz tenía el peso de algo inamovible. «Su nombre», dijo, «se pronuncia con cuidado en la ciudad». Ella se rió una vez, con sarcasmo e incredulidad. «Eso no es una respuesta, es la única que importa», respondió él. «Porque cuando la gente la pronuncia, las puertas se abren, se cierran o desaparecen por completo». Su pulso se aceleró. Papá finalmente la miró a los ojos. «No es un hombre de negocios», dijo. «En realidad no es un político, pero los políticos responden a sus llamadas. No es un rey, pero los reyes le escucharían». Esa risa se le atragantó en la garganta. «¿Estás diciendo que es?» «Sí», dijo su padre. Y peor, se hundió en la silla. «Jefe de la mafia». La frase le pareció cinematográfica y real, algo que pertenecía a las noticias y a las leyendas susurradas, no al pasillo donde compraba tomates. «Y tú», susurró, «tú lo conoces». La boca de su padre se tensó. «Yo lo crié». La habitación se inclinó. «¿Qué? No como un hijo», dijo rápidamente, como anticipando su repulsión, sino como algo muy parecido. «Yo estaba allí antes del poder, antes de la sangre, antes de que la ciudad temiera su nombre. Le enseñé disciplina, lealtad, lo que significaba proteger a la familia». Su corazón latía con fuerza. «Tú ayudaste a convertirlo en lo que es». Su padre asintió una vez y cuando me di cuenta de en lo que se convertiría, me alejé. Ella se levantó de golpe. «Te alejaste de eso y nunca me lo contaste». «Oui», corrigió suavemente. «¿Contigo o por ti? ¿Tu madre?» Su voz vaciló. Ella lo supo primero. Siempre lo supo. Algo encajó dolorosamente en su sitio. «Mi madre también estaba conectada», dijo ella. «Sí». «¿Cómo?». Tragó saliva. Ella nació en ello. El silencio se prolongó. «Toda mi vida», dijo lentamente, «me dijiste que estábamos solos». La miró con devastación en los ojos. «Nos estábamos escondiendo», dijo. «Hay una diferencia». Un golpe en la puerta los hizo congelarse a ambos. No era fuerte, ni agresivo, sino mesurado. 3 golpes espaciados uniformemente. Su sangre se convirtió en hielo. Su padre se movió instintivamente, colocándose entre ella y la puerta. El anciano que luchaba con las escaleras de repente se enderezó, más firme, como alguien que recuerda cómo ser peligroso. Otro golpe, este más suave. «Sé que estás despierta», dijo la voz al otro lado. Ella la reconoció al instante. Tranquila, controlada, sin prisas. El tipo de voz que no se apresuraba porque nunca tenía que hacerlo. Su padre cerró los ojos. «No deberías haber dicho esa palabra», murmuró. «Aquí no. No era mi intención», respondió el hombre. Pero entonces la vi. Se le hizo un nudo en el estómago.
Ella no te pertenece, dijo su padre con fiereza. No, asintió el hombre. No me pertenece. Pausa. Pertenece al linaje que intentaste borrar. La mano de su padre se cerró en un puño. No puedes reclamarla. La voz al otro lado bajó ligeramente. No estoy aquí para reclamarla, dijo. Estoy aquí porque cuando un hombre se da cuenta de que su pasado sigue vivo, presta atención. Su padre la miró entonces, con algo parecido a una disculpa, rompiendo décadas de determinación. Ahora sabe quién eres, dijo en voz baja. Y esta ciudad no olvida la sangre. La verdad se posó sobre ella como un sudario. El hombre del mercado no había reconocido a su padre por casualidad. No había hablado por nostalgia. Esa única palabra, no, había revelado algo fundamental. Un linaje que la ciudad recordaba. Una conexión profundamente arraigada en sus huesos. Y ella, ordinaria, invisible, cautelosa, estaba en el centro de todo ello. La verdad no llegó con delicadeza. No se reveló con ceremonia ni con un ritmo pausado. Se rompió, afilada y dentada, partiendo en dos todo lo que ella creía saber sobre su vida. Su padre se sentó pesadamente a la mesa, mostrando de repente su edad. No era el hombre que había caminado kilómetros con ella por los mercados, que había llevado cajas y cargas sin quejarse, sino un anciano que había estado sujetando una puerta cerrada durante décadas y que finalmente estaba demasiado cansado para mantenerla cerrada. No lo crié con delicadeza, dijo en voz baja, pero lo crié para que sobreviviera. Ella se quedó de pie frente a él, con los brazos cruzados con tanta fuerza que le dolían los dedos. No dejas de decir él, dijo, como si no fuera un monstruo del que todos hablan en voz baja. Su padre levantó la cabeza. Los monstruos no nacen, dijo. Se les entrena, se les acorrala o se les deja huérfanos. Eso la detuvo. Era un niño cuando lo conocí, continuó su padre. Demasiado inteligente, demasiado enfadado, ya cargado de dolor. No sabía cómo asentarse. Los hombres que lo rodeaban veían potencial. Yo veía peligro. Tú lo elegiste, dijo ella. Yo lo protegí, corrigió su padre. Hay una diferencia. Se le encogió el pecho. Más de lo que me protegiste a mí. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. El arrepentimiento se reflejó en su rostro al instante. Te protegí de él, dijo, de lo que se convertiría. El silencio se prolongó. Creció en un entorno sangriento, continuó su padre, pero no sin orientación. Alguien tenía que enseñarle a controlarse. Alguien tenía que decir no cuando los demás decían sí. Alguien tenía que hacerle comprender que la lealtad era más que el miedo. Ella se rió con amargura. Está claro que no funcionó. La mirada de su padre se agudizó. Funcionó lo suficiente como para que tú estés aquí, dijo. No enterrada bajo secretos que nunca conociste. Ella negó con la cabeza, abrumada. ¿Por qué no me lo dijiste? Incluso cuando crecí, incluso cuando te lo pregunté. Porque una vez que supo que existías, dijo su padre en voz baja, nunca más se te permitiría ser normal. Algo pesado se le posó en el estómago. Dejé que la gente creyera que estaba muerto, continuó. Quemé mis naves, desaparecí, y cuando naciste, hice una promesa. Metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño, envuelto en un paño viejo. Lo colocó sobre la mesa y lo desdobló. Un anillo, sencillo, gastado, de oro, deslustrado por el tiempo. Me lo dio cuando tenía 17 años. Tu padre dijo que yo era el único hombre que se había interpuesto entre él y el abismo. Ella contuvo el aliento. Se lo devolví cuando me fui, añadió. Le dije que si alguna vez volvía a verme, significaría que había fracasado. Su corazón latía con fuerza. Y ahora te ha encontrado, susurró su padre. Lo que significa que cree que ha tenido éxito. Una fría constatación se apoderó de ella. No solo me ocultaste del mundo, dijo lentamente. Me ocultaste de él. Sí, porque sabías que me reconocería. Su padre asintió con la cabeza. Los ojos, dijo, la forma en que te mantienes firme, incluso cuando tienes miedo. La sangre habla incluso cuando los nombres se borran. Las lágrimas le nublaron la vista.
Toda mi vida, dijo con voz quebrada. Me dijiste que no teníamos a nadie. El rostro de su padre se descompuso. Te dije que nosotros éramos suficientes, dijo. Porque lo creía. Volvieron a llamar a la puerta, esta vez con más firmeza, pero sin dejar de ser educados. No va a parar, dijo su padre en voz baja. Nunca lo hace, dijo ella, secándose la cara con enfado. Tú le enseñaste la lealtad, dijo ella, y tú me enseñaste a desaparecer. Su padre la miró. Sí, ¿y ahora? Preguntó ella. Su mirada era firme, sin remordimientos, aterrorizada. Ahora, dijo, el hombre al que una vez protegí como a un nieto sabe que la hija que mantuve oculta está en su ciudad. Otro golpe, ahora más cerca. Ella respiró temblorosamente. Entonces, ¿qué le pasa a la hija a la que nunca se le dijo nada? Su padre le tomó la mano. Por fin tiene una opción, dijo él, pero solo si entiende lo que está rechazando. Al otro lado de la puerta, la ciudad contuvo la respiración, y por primera vez en su vida se dio cuenta de que su invisibilidad nunca había sido libertad, había sido un exilio. Su ira la sorprendió por su claridad. No era ruidosa, no era salvaje, no explotó como ella siempre había imaginado que debía hacerlo la ira. Se instaló en lo más profundo de su pecho, ardiente y constante, del tipo que agudiza cada pensamiento en lugar de dispersarlos. Podría haber soportado la verdad, dijo. Estaban de pie en la pequeña cocina donde toda su vida se había construido para encajar. La mesa, las sillas, el armario donde no se permitía que quedara nada innecesario. Las paredes que habían escuchado tantas historias a medias. Su padre se apoyó pesadamente contra la encimera, como si mantenerse de pie le requiriera un esfuerzo. No, dijo con suavidad. No podrías. Ella se rió una vez, con una risa aguda y sin humor. Ya no puedes decidir eso. Ya lo hice, respondió él. Cada día te despertabas viva. Ella cerró los puños. ¿Crees que la ignorancia es sinónimo de seguridad? ¿Crees que no saber hace fuerte a alguien? Creo que no saber te mantuvo a salvo, dijo él. De los hombres que toman sin preguntar, de los nombres que manchan a todos los que los llevan. ¿Y yo qué? Su voz temblaba ahora, la ira se transformaba en dolor. ¿Qué hay de las noches en las que me quedaba despierta preguntándome por qué mi madre había desaparecido? ¿Por qué siempre estábamos huyendo? ¿Por qué te sobresaltabas cada vez que alguien llamaba a la puerta? Su padre apretó la mandíbula. Te di paz, dijo. Tú me diste miedo sin contexto, espetó ella. Me diste una vida en la que estaba constantemente preparándome para algo que no entendía. ¿Sabes lo que eso le hace a un niño? Sus ojos brillaron. Sí, dijo. Lo vi suceder. El silencio cayó entre ellos, cargado de todo lo que no se había dicho. Me hiciste pequeña, continuó ella, ahora con voz más baja. Me enseñaste a desaparecer, a permanecer callada, a no querer nunca más. Y yo pensaba que eso era amor. Lo era, dijo él inmediatamente. Ella negó con la cabeza. El amor no significa borrar a alguien. Sus hombros se encogieron. Sí lo significa. Cuando el mundo utilizara su existencia como moneda de cambio, susurró. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. Te habrían utilizado, continuó, para controlarme, para controlarlo a él. El poder atrae a los parásitos. Y los niños son el arma más fácil. Se le hizo un nudo en el estómago. Así que elegiste la soledad para mí, dijo ella. Elegiste la ausencia. Elegí respirar, respondió él. La tuya. Las lágrimas le nublaban la vista. Decidiste toda mi vida basándote en el miedo, dijo ella. Y ni una sola vez pensaste que yo merecía elegir otra cosa. Su padre se apartó de la encimera y se acercó a ella a pesar del temblor de sus manos. Lo hice, dijo en voz baja. Cada año, y cada año elegí tu seguridad por encima de tu ira. Ella se dio la vuelta y apoyó las palmas de las manos contra la mesa mientras le temblaban los hombros. Podría haber sido más, susurró. Podría haber sabido de dónde venía. Su padre le puso una mano en la espalda, sin restringirla. Solo ahí. Y podrían haberte perseguido, dijo él. Podrían haberte catalogado, vigilado y utilizado como una pieza de ajedrez
antes de que aprendieras a leer. Ella se rió débilmente entre lágrimas. Así que, en cambio, viví una vida a medias. No, la corrigió él. Viviste una vida plena, solo que tranquila. Ella se enderezó y se secó la cara. No soy tranquila, dijo ella. Él sonrió con tristeza. Lo sé. Su mirada se endureció. Lo querías como a un nieto. Sí, y tú me querías como un escudo, dijo ella. ¿Sabes lo injusto que es eso? Sé exactamente lo injusto que es, respondió él. Por eso acepté el precio. Otro golpe resonó en el apartamento, ahora más cerca, más firme. Su padre miró hacia la puerta. No se irá, dijo. El poder no retrocede una vez que reconoce la sangre. Su ira volvió a estallar, no contra el hombre que estaba fuera, sino contra las decisiones tomadas mucho antes de que él llegara. No solo me mantuviste en la ignorancia, dijo en voz baja. Me mantuviste vulnerable a este momento con él. Su padre la miró a los ojos y sin embargo dijo, estás de pie, no estás rota, no le tienes miedo. Ella dudó, no era eso. Tenía miedo de lo que le costaría amarlo. No te protegí porque no te quisiera lo suficiente como para decirte la verdad, dijo su padre. Te protegí porque te quería lo suficiente como para cargar solo con el legado. Le dolía el pecho. ¿Y ahora? Preguntó ella. Ahora, sonrió él, cansado pero decidido. Ahora, dijo, puedes estar enfadada, informada y seguir viva. Otro golpe. Este era el definitivo. Y por primera vez, su enfado no iba dirigido al poder, al miedo o al hombre que estaba al otro lado de la puerta. Iba dirigido al amor, el tipo de amor que protege ocultando, el tipo de amor que deja cicatrices incluso cuando salva. Ella esperaba una confrontación, voces elevadas, amenazas envueltas en cortesía. La violencia silenciosa que había sentido vibrar bajo la presencia del hombre desde el mercado. Se preparó para el poder utilizado como una espada. Afilado, eficiente, inevitable. Lo que no esperaba era que él se arrodillara. Esta vez, la puerta se abrió sin protestas. Su padre no discutió, tampoco se retiró. Se mantuvo firme, con la espalda recta a pesar de su edad, la mirada fija. El hombre entró solo, sin guardias, sin séquito, solo él, llenando la puerta con una autoridad que no tenía nada que ver con la fuerza y todo que ver con la certeza. El apartamento parecía encogerse a su alrededor. El techo bajo, las paredes estrechas, los muebles elegidos por su funcionalidad más que por su apariencia. Su mirada recorrió la habitación una vez, mesurada y contenida. Luego encontró a su padre, y algo profundo cambió. Los hombros del hombre se relajaron, no de forma dramática, pero lo suficiente como para notarlo. Cerró la puerta detrás de él con cuidado, como si fuera consciente del ruido. Dio 2 pasos hacia adelante y luego se detuvo. Entonces, sin dudarlo, se agachó, con una rodilla sobre el desgastado linóleo y una mano apoyada ligeramente en el borde de la mesa, estabilizándose, no como un hombre que suplica, sino como uno que elige la humildad. No me no me dejamos repitió. Esta vez, la palabra se le escapó. Su padre inhaló bruscamente y se llevó una mano al pecho. Su compostura se resquebrajó y los años de cuidadosa distancia se derrumbaron bajo el peso del reconocimiento. No deberías, murmuró su padre. Debería haberlo hecho antes, respondió el hombre. Ella observó en silencio, atónita. El hombre que tenía ante sí, el que había dominado islas, silenciado salas y doblegado ciudades a su voluntad, se había convertido de repente en un simple nieto ante el hombre que lo había criado. Tú me enseñaste a mantenerme en pie, continuó el hombre en voz baja. ¿Y a inclinarme? Se le hizo un nudo en la garganta. Te enseñé a marcharte, dijo su padre. Y no lo hiciste. El hombre levantó entonces la vista, con los ojos ardientes, no de amenaza, sino de emoción contenida. Me enseñaste a contenerme, corrigió él. Fallé en otras cosas, pero no en eso. La habitación se sintió cargada, pero no de peligro, de historia. Su padre exhaló lentamente, encogiendo los hombros por fin. No pensé que me reconocerías, dijo.
No después de todo. No hay hombre vivo que pueda olvidarte, respondió el hombre sin dudar. Ella había visto antes el miedo en el rostro de este hombre, frío, distante, aplicado como una herramienta. Esto era algo completamente diferente. Con reverencia, el hombre se levantó lentamente, con cuidado, y extendió la mano, no hacia ella, sino hacia su padre. Le agarró el antebrazo con respeto, estabilizándolo. «Pareces cansado», dijo con suavidad. Su padre soltó una pequeña risa. «Siempre dices eso porque siempre es cierto». Ella observó la escena como una extraña que espiaba una leyenda de la que había sido excluida. «Este es el hombre al que todos temen», pensó incrédula. Finalmente, él dirigió su atención hacia ella, sin prisas, sin intimidarla. Inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto de respeto, no de dominio. «Te pareces a ella», dijo. Se le encogió el pecho. «Mi madre», dijo ella con voz plana. Él asintió. Ella transmitía fuerza en silencio. Él respondió, «Tú también». Ella no le dio las gracias. No confiaba en los cumplidos de hombres como él. Pero no podía negar la disonancia que se retorcía en su interior. El contraste entre los rumores que había absorbido a lo largo de los años y el hombre arrodillado en el suelo de su cocina, rebajándose ante su padre sin vacilar. «Hiciste bien en protegerla», dijo en voz baja, volviéndose hacia su padre. «Incluso de mí», su padre se tensó. «No idealices mi miedo». «No lo hago», dijo el hombre. «Lo honro». Eso la detuvo. «¿Honrar? Elegiste la distancia porque la amabas», continuó. «Y porque sabías que amarme era peligroso». La mandíbula de su padre se tensó. «Todavía lo es». La mirada del hombre se posó brevemente en ella y luego volvió. «Sí», asintió, «pero el peligro no niega la devoción». Las palabras calaron hondo. Ella había construido su comprensión del poder en torno al miedo, la crueldad y el daño. Este hombre lo estaba replanteando delante de ella, sin negar la oscuridad, pero acompañándola de algo más. Lealtad, responsabilidad, memoria. Cuando finalmente se enderezó por completo, recuperando la altura que hacía que los demás retrocedieran instintivamente, ella ya no vio en ello una amenaza. Vio una carga. «La mantuviste invisible», le dijo suavemente a su padre. «No porque te avergonzaras, sino porque protegías una luz que este mundo apaga rápidamente». Los ojos de su padre se llenaron de lágrimas. «Lo volvería a hacer», dijo. «Yo también», respondió el hombre sin dudar. Ella tragó saliva. En ese momento, algo fundamental cambió. Se dio cuenta de que el poder no siempre rugía. A veces se arrodillaba, y la lealtad no siempre era ruidosa. A veces sobrevivía a décadas de silencio, esperando el momento en que finalmente se le permitiera volver a hablar. Al anochecer, la ciudad lo sabía. No abiertamente, no en titulares ni en voces gritonas, sino de la forma en que siempre se mueve el poder. A través de pausas, silencios, miradas que se prolongaban un segundo más de lo habitual. A través de teléfonos que se levantaban y se bajaban. A través de nombres pronunciados en voz baja donde las paredes escuchaban. Nombres antiguos, nombres que una vez habían significado deudas de sangre y traiciones, fronteras y entierros, nombres que se suponía que nunca volverían a salir a la luz. Lo sintió antes de comprenderlo. Comenzó con el cierre temprano del mercado de abajo, las persianas metálicas cerrándose con estrépito horas antes del atardecer, con el propietario evitando su mirada al pasar, su charla habitual sustituida por un rígido asentimiento con la cabeza, con el vecino que había vivido al otro lado del pasillo durante 2 años, fingiendo de repente no estar en casa. La invisibilidad había sido su armadura y acababa de romperse. Su padre también lo notó. La forma en que apretaba los dedos alrededor de su bastón cuando un coche permanecía parado demasiado tiempo frente al edificio. La forma en que se colocaba ligeramente delante de ella sin pensar. La memoria muscular de una vida pasada que había enterrado pero que nunca había olvidado. «Lo saben», dijo en voz baja. Ella no preguntó quiénes. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza de té que se había enfriado.
y su mente recorrió rápidamente la frágil vida que había construido. Las mañanas escolares, el presupuesto para la compra hasta el último detalle, las pequeñas rutinas que hacían que la supervivencia pareciera casi segura. Esa seguridad había desaparecido. El hombre regresó después del anochecer, sin dramatismos, sin sirenas, sin espectáculos. Pero esta vez no estaba solo. Ella no vio a los guardias, los sintió. El edificio parecía diferente, como si las propias paredes contuvieran la respiración. Él se quedó de pie junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja y controlada. Sí, dijo. El nombre salió a la superficie. Una pausa. No, no públicamente. Otra pausa más larga. Lo que significa que ya se están preguntando por qué. Ella se abrazó a sí misma, sintiendo de repente frío. Él terminó la llamada y se volvió hacia ella. Recordarán a tu padre, dijo sin rodeos, y recordarán lo que él significó en su día. Se le hizo un nudo en el estómago. ¿Y yo no? Preguntó. Él apretó la mandíbula. Eres una baza que nunca esperaron. Las palabras le llegaron como hielo. Se levantó bruscamente. No, yo no acepté esto. Yo no elegí. Lo sé, dijo él inmediatamente, con más suavidad de la que ella esperaba. Y ese es el problema. Ella lo miró fijamente. Dijiste que no querías formar parte de mi vida. Yo quería protegerte, corrigió él. La distancia era protección. El silencio era protección. Entonces, ¿por qué siento que todo se está derrumbando? Preguntó ella. Porque se había roto el silencio. En algún lugar de la ciudad, hombres que habían enterrado sus rencores los estaban desenterrando. Hombres que habían perdido hermanos, hijos, territorio. Hombres que una vez habían jurado venganza y luego se habían visto obligados por las circunstancias o el miedo a dejarlo pasar. Hasta ahora, porque la reaparición de la sangre cambiaba las ecuaciones, porque la familia era un punto de presión. Su vida tranquila, su anonimato, su nada cuidadosamente mantenida, se convirtió de repente en un foco de atención, en una prueba. Tienes que irte, dijo ella con voz temblorosa. Los dos. No me importa a dónde. Llevaos el peligro con vosotros. Él no discutió, pero tampoco se movió. Si me voy, dijo con calma, pensarán que es porque tengo miedo, y el miedo invita al ataque. Ella se rió con amargura. ¿Y qué? ¿Te quedás y dejas que os rodeen? No, dijo él, me quedaré y dejaré claro que hay límites que no deben cruzar. Entonces habló su padre, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. No les importarán los límites, dijo. Les importará la presión. El hombre asintió con la cabeza. Sí, admitió. Por eso no la tocarán. Ella miró a ambos. Lo dices como si fuera una certeza. Lo es, respondió él, porque tocarte significaría declarar la guerra. La palabra le provocó un escalofrío. ¿Guerra? Su vida no se suponía que fuera un campo de batalla. Retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. Yo no pedí ser la baza de nadie. No pedí estar emparentada con nadie. Lo sé, repitió él con más firmeza, y no dejaré que mi pasado te consuma. ¿Cómo? Susurró ella. Él la miró a los ojos sin pestañear, recordándoles que algunas deudas son fatales de cobrar. Afuera se cerró de golpe la puerta de un coche. Se oyeron murmullos. Entonces lo sintió. Lo sintió de verdad. La fractura, la forma en que su pequeña vida se estaba partiendo en dos, revelando las fallas que había debajo. Había pasado años pensando que la seguridad provenía de pasar desapercibida. Estaba equivocada. La seguridad, empezaba a comprender, provenía de estar protegida por algo más fuerte que el miedo. Y eso significaba que su vida nunca volvería a ser pequeña. En algún lugar de la ciudad, viejos enemigos pronunciaban el nombre de su padre con reconocimiento, y ahora estaban aprendiendo el suyo. El silencio había terminado. Ella dijo, no. Lo dijo con calma al principio, con voz tranquila, las manos apretadas a los costados para evitar que temblaran. No, gracias. No, no será necesario. No, estamos bien así. Cada palabra le parecía una mentira que obligaba a su boca a creer. El apartamento parecía más pequeño con él dentro.
no porque ocupara mucho espacio, sino porque su presencia lo redefinía. Las paredes delgadas, la única ventana, la luz parpadeante del techo, ya no parecían humildes, parecían expuestas. No puedes estarlo, dijo él en voz baja. Las palabras no eran un desafío, eran una valoración. He sobrevivido perfectamente sin ti, replicó ella, sin este mundo. Él se volvió hacia ella y luego, lento y deliberadamente, como si un movimiento brusco pudiera asustarla. Has sobrevivido porque nadie te estaba buscando, respondió él. Eso cambió en el momento en que mi nombre volvió a salir de los labios de tu padre. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y cuál es tu solución? ¿Rodearnos de guardias? ¿Trasladarnos a un lugar que no elegimos bajo reglas que no hemos establecido? Sí, dijo él sin dudar. La certeza en su voz la asustó más de lo que jamás lo habría hecho la ira. Eso no es protección, dijo ella con dureza. Eso es control. Él no lo negó de inmediato. Eso también la asustó. La protección siempre parece control para alguien que nunca la ha tenido, dijo finalmente. Ella soltó una risa breve y frágil. No lo idealices. Sé cómo son las jaulas. He pasado años asegurándome de que no acabáramos en una. ¿Crees que te estoy ofreciendo una prisión?, dijo él. Creo que no sabes cómo no apropiarte de las cosas que proteges. La acusación quedó suspendida entre ellos. Su padre se movió en su silla, con la inquietud grabada en su rostro arrugado. Ya basta, dijo en voz baja. Los dos, pero ninguno de los dos apartó la mirada. No soy un problema que debas resolver, continuó ella, con la adrenalina superando a la precaución. Mi vida puede ser pequeña, pero es mía. Yo decido dónde me despierto, quién entra por mi puerta, cómo son mis días. ¿Y cuando alguien decide quitarte eso?, preguntó él con tono tranquilo. Ella vaciló. Porque eso es lo que harán, continuó él. No entrarán por la puerta principal, no se anunciarán. Esperarán, observarán, usarán la paciencia como un arma. Me estás asustando a propósito, lo acusó ella. No, dijo él en voz baja, me niego a mentirte. Dio un paso hacia ella sin agobiarla, pero acortando la distancia emocional que ella intentaba mantener desesperadamente. ¿Crees que la protección del PDB significa lujo y restricciones?, dijo. No es así. Significa despertarse con vida. Significa que tu padre no tiene que mirar por encima del hombro cada vez que sale de este edificio. Su padre bajó la mirada hacia sus manos. Ella odiaba eso. Odiaba que ya estuviera funcionando. No quiero tu mundo, susurró ella. No quiero estar en deuda contigo. Sus ojos se oscurecieron, no por ira, sino por algo más profundo. No quiero que me debas nada, dijo él. Quiero que respires. La habitación quedó en silencio. Ella se dio la vuelta, se acercó a la ventana y apoyó brevemente la frente contra el cristal frío. Afuera, los faros se deslizaban como vidas lejanas, indiferentes a su desmoronamiento. La invisibilidad nos mantuvo con vida, dijo en voz baja. Era mi escudo. Y ahora ya no está, respondió él. ¿Aceptas mi ayuda o no? Ella se dio la vuelta. ¿Así que nos obligas a esto? Él negó con la cabeza una vez. Yo lo ofrezco. Tú decides si aceptas la realidad. Su padre finalmente volvió a hablar, con voz cansada pero firme. Si te quedas aquí, le dijo, te encontrarán. Ella lo miró, sintiendo una mezcla de traición y miedo. Te estás poniendo de su lado. Estoy salvando vidas, respondió él con suavidad. ¿Las tuyas? Las lágrimas le quemaban los ojos. Se negó a dejarlas caer. ¿Qué significa realmente tu protección?, preguntó por fin, con voz tensa. Él no se apresuró a responder. Significa una residencia segura que no sea obvia, dijo. Significa movimiento controlado hasta que la ciudad vuelva a olvidar tu nombre. Significa que yo absorbo la atención para que nunca recaiga sobre ti. ¿Y qué cuesta?, preguntó ella. Su mirada se suavizó ligeramente. Te cuesta confiar en que no convertiré la seguridad en una correa. Ella negó con la cabeza. No sabes cómo dejar de aferrarte. Es cierto, admitió él, pero sé escuchar. Ella lo estudió entonces.
no la leyenda, ni el poder, sino al hombre que estaba de pie en su oscura cocina, ofreciéndole una elección envuelta en peligro. En cualquier caso, la invisibilidad había desaparecido. Lo que quedaba era una decisión entre el miedo que ella entendía y la protección que no entendía. Tragó saliva. No desapareceré de tu vida, dijo ella. No otra vez. Si voy contigo, será en mis términos. Una chispa de algo parecido al respeto cruzó su rostro. Entonces negociaremos, dijo él. Y, de alguna manera, eso la aterrorizó casi tanto como decir que sí. Ocurrió en silencio, sin colapsos dramáticos, sin luces de ambulancia cortando la calle. Solo un momento a primera hora de la mañana, cuando oyó un sonido procedente de la habitación de su padre que no pertenecía al sueño. Una suave tos ahogada, luego un silencio que se prolongó demasiado. Se puso de pie antes de que su mente se diera cuenta, descalza sobre las frías baldosas, con el corazón ya acelerado mientras el miedo se apoderaba de ella de forma aguda y familiar. Empujó la puerta y lo encontró sentado en el borde de la cama, con los hombros caídos, una mano presionada contra el pecho y la otra temblando mientras buscaba su bastón y no lo encontraba. «Papá», susurró, corriendo hacia él. Él levantó los ojos hacia ella, nublados y desenfocados durante un segundo aterrador, antes de que el reconocimiento volviera a aparecer. «Estoy bien», dijo automáticamente, con palabras gastadas por años de protegerla de la preocupación. Pero no estaba bien. Su piel estaba gris bajo su tono oliva. El sudor le empapaba las sienes a pesar del frío de la habitación. Cuando ella le ayudó a recostarse, su respiración seguía siendo superficial, irregular, como si sus pulmones hubieran olvidado el ritmo que habían seguido durante décadas. Buscó su teléfono con manos temblorosas y se detuvo porque llamar a una ambulancia significaba registros, preguntas, nombres, atención. Permanecer invisible le había enseñado a detenerse antes de cada decisión, a calcular el riesgo, a preguntarse no qué era lo correcto, sino qué los mantendría ocultos. Su pulgar se cernió inútilmente sobre la pantalla en la puerta detrás de ella. Sintió una presencia antes de oírlo. «Necesitas ayuda», dijo el hombre en voz baja. Ella se giró, con el pánico y la ira chocando en su interior. «Yo no te he llamado. No era necesario», respondió él. Su mirada se dirigió directamente a su padre, aguda y evaluadora, de una forma que ella ahora reconocía. No como frialdad, sino como urgencia nacida de saber lo rápido que las cosas podían salir mal. «Necesita un médico», dijo ella con fiereza, a la defensiva incluso ahora. «Esto no. Así es como consigue un médico sin preguntas», dijo él con serenidad. Su padre se movió débilmente. «Dejad de discutir», murmuró. «Los dos». Ella tragó saliva con dificultad, arrodillándose junto a la cama y apartándole el pelo húmedo de la frente. «Estoy aquí», susurró. «Te tengo». «Lo sé», dijo él débilmente. «Siempre lo haces». Esas palabras rompieron algo dentro de ella. Lo había apoyado durante tanto tiempo, emocional y económicamente, en silencio, diciéndose a sí misma que eso era fortaleza, que reducir su mundo a él los mantenía a salvo, que rechazar la ayuda era independencia. Pero ahora veía la verdad que la rodeaba. Mantener una postura modesta no hacía que el peligro desapareciera. Simplemente te dejaba solo cuando llegaba. Detrás de ella, el hombre ya estaba hablando por teléfono. Con voz baja y controlada, sin nerviosismo, eficiente, cada instrucción precisa, sin nombres en voz alta, sin información innecesaria. Cuando terminó la llamada, se arrodilló junto a la cama de nuevo sin dudar. «No, no», dijo con suavidad. «Aún no te vas». Su padre esbozó una leve sonrisa. «Siempre hablas como si también estuvieras a cargo de la muerte». «Yo negocio», respondió el hombre en voz baja. Ella lo miró entonces, no como una amenaza, ni como una tentación, sino como algo que se había negado a considerar. Familia. No del tipo unido solo por la ley o la sangre, sino del tipo forjado en la supervivencia, en el peligro compartido, en la elección de quedarse en lugar de huir.
La respiración de su padre se calmó ligeramente a medida que pasaban los minutos. El hombre permaneció donde estaba, con una mano apoyada ligeramente en el marco de la cama, manteniéndose firme. Un guardia apareció brevemente en la puerta, silencioso como una sombra, y luego volvió a desaparecer. El apartamento parecía diferente. No exactamente más seguro, pero ya no frágil. Ella apretó los labios, con una gran emoción en el pecho. «Si hacemos esto», dijo en voz baja, sin mirarlo, «si aceptamos tu protección, todo cambiará». «Sí», asintió él, «no desapareceré», continuó ella. «No me esconderán ni me olvidarán». Entonces él se volvió completamente hacia ella. No lo permitiría. No cambiaré el miedo por la obediencia. «Bien», dijo él, «me preocuparía si lo hicieras». Ella finalmente lo miró. Lo miró de verdad. Ya no se trataba de poder. Se trataba de elegir la conexión por encima del aislamiento, de aceptar que el amor, ya fuera romántico, familiar o algo aún indefinido, conllevaba riesgos. Ese encogerse para evitar el dolor también encogía la alegría, el apoyo, la supervivencia. Su padre volvió a abrir los ojos y encontró los de ella. «Mantenerte pequeña te mantuvo con vida», murmuró, «pero no nos llevará adelante». Las lágrimas resbalaron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Asintió una vez. «Está bien», dijo, «elegimos la familia». El hombre exhaló lentamente, como alguien que había estado conteniendo la respiración durante años. Y en ese momento, el miedo aflojó su agarre. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque ya no lo enfrentaba sola. La ciudad parecía diferente una vez que dejó de intentar desaparecer en ella. Las calles eran las mismas, aceras agrietadas, farolas parpadeantes, cafés que abrían al amanecer. Pero algo en ella había cambiado. Un sutil reajuste que hacía que cada paso se sintiera más pesado y de alguna manera más firme al mismo tiempo. Ya no se movía como alguien que evita llamar la atención. Se movía como alguien que decide dónde situarse. Su padre dormía en la tranquila habitación de un lugar que no era el suyo. Todavía no, pero seguro de una forma que su apartamento nunca había sido. El equipo médico zumbaba suavemente, discreto, pero presente, y una enfermera se movía por el espacio con la tranquila eficiencia que denotaba su formación y discreción. Él parecía más pequeño en la cama del hospital. La edad finalmente le había alcanzado ahora que ya no tenía que huir del pasado. Ella se sentó a su lado, sosteniendo su mano, con los dedos enroscados alrededor de los huesos que una vez la habían levantado sin esfuerzo. Entonces se dio cuenta de cuánto tiempo de su vida había pasado pensando que ella era quien sostenía a todos los demás, cuando en realidad la habían sostenido a ella durante mucho más tiempo del que había comprendido. «Hiciste lo que pudiste», susurró, sin saber si él la había oído. «Todo». Ahora creía que su padre no le había robado el pasado. La había protegido de uno que exigía un pago en sangre y silencio. Había elegido la invisibilidad para ella porque era el único escudo que le quedaba para ofrecerle. Y durante años había funcionado. Pero la seguridad construida sobre una navaja solo podía durar un tiempo. El hombre estaba de pie junto a la ventana, hablando en voz baja con el médico. Sin levantar la voz, sin intimidar, solo desplegando recursos con precisión y moderación. Cuando terminó la conversación, cruzó la habitación y se detuvo a una distancia respetuosa. «No me debes nada», dijo, como si intuyera el rumbo de sus pensamientos. «Lo sé», respondió ella. «Por eso me da miedo». Él asintió una vez. «Debería». Ella se puso de pie, estiró los músculos entumecidos y se volvió para mirarlo de frente. «Toda mi vida pensé que había perdido algo», dijo. «Una madre que apenas recordaba. Una familia que no conocía. Oportunidades que creía haber perdido». Él escuchó sin interrumpir. «Pero no los perdí», continuó ella. «Me libré de ellos. Me libré de la violencia, de las expectativas, de la deuda». Su voz no tembló cuando lo miró a los ojos. «Y ahora que sé la verdad, no fingiré que no existe, pero tampoco dejaré que me domine». Algo indescifrable se reflejó en su expresión. Orgullo, tal vez, o alivio. «Bien», dijo en voz baja,
Así es como deben evolucionar los legados. Ella respiró hondo, recomponiéndose. Aceptaré protección, dijo. Por ahora, no como rendición, sino como estrategia. Él inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. No es un triunfo. Pero yo decido dónde vivimos, añadió. ¿Cómo son los días de mi padre? ¿Cuál es mi trabajo? ¿En quién me convierto? De acuerdo, dijo él inmediatamente. Y si en algún momento, continuó ella con voz firme, siento que la seguridad se está convirtiendo en control, me iré. Él la miró fijamente durante un largo momento y luego asintió. Siempre serás libre de elegir. Las palabras importaban porque ella le creía. Volvió al lado de su padre y le apartó el pelo con delicadeza. Él se movió y abrió los ojos lo justo para encontrarla. «Ya no eres invisible», murmuró. «No», dijo ella en voz baja, «pero tampoco estoy perdida». Fuera de la ventana, la ciudad despertaba. Los coches pasaban, las voces se alzaban, la vida continuaba con o sin su permiso. Esta vez no sintió la necesidad de rehuirla. Había heredado más que un nombre y una historia. Había heredado la opción de redefinir el poder, no como miedo, sino como responsabilidad. De transformar la protección en colaboración. De tomar un legado nacido en las sombras y decidir qué partes, si es que había alguna, merecían sobrevivir. Su futuro no sería pequeño, pero sería suyo, y por primera vez no tenía miedo de dar el paso.